La invitación es para que miremos este tiempo que, si bien es duro, es difícil, también lo miremos nosotros como cristianos como un tiempo de gracia. Como un tiempo de gracia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué un tiempo de gracia? Porque esta es una oportunidad que nosotros también tenemos, porque así como Dios de todo lo malo siempre saca algo bueno, nosotros que somos hijos de Dios también queremos sacar de todo lo malo cosas buenas. Este tiempo de gracia es un tiempo para todos nosotros de volvernos más a Dios, de confiar más en Él, de confiar en su cuidado, abandonarnos a su providencia si la necesitamos. Y estar solo puede ser incómodo, ¿cierto? Es incómodo estar solo muchas veces. Y más aún si sacamos todos los ruidos, si hacemos el ejercicio. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más joven, ahora no me pasa, creo que no tanto, no sé, creo que no, pero me pasaba que yo llegaba a mi casa, entraba y lo primero que hacía era como prender algo, prendía la tele, prendía la radio, iba como que mientras iba avanzando en la casa como que tenía que prender algo, tenía que haber ruido, algo, prender la tele. Y a veces ni siquiera estamos mirando la tele, pero tiene que haber ruido, ¿cierto? Tiene que estar la tele prendida. O tiene que estar la radio puesta. Tiene que haber cierto ruido. Como que no incomodara el silencio, a veces. O el estar solo, porque el silencio absoluto, el estar solo, nos lleva como a pensar, a reflexionar, nos lleva a meditar. Es inevitable que nuestra mente ahí empiece a trabajar. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, estar solo o estar viendo este proceso como más aislado, es un tiempo en el que Dios sí quiere sacarle mucho provecho. Este es un tiempo de gracia para nosotros. Este es un tiempo en el que Dios quiere que demos nuevos pasos, que maduremos espiritualmente, que maduremos de forma intensa. Cuando todo esto pase, cuando pase el tiempo de la pandemia, cuando pase el coronavirus, cuando todo esto termine, me imagino que la alegría que vamos a tener va a ser enorme. La efervescencia, la emoción va a ser grande. Yo me imagino nuestro primer retorno a la comunidad un sábado, yo creo que va a ser un Pentecostés, pero tremendo, cuando estemos orando ahí en la comunidad, juntos, yo me lo imagino así. Y preparémonos para eso cuando llegue ese día. Va a ser muy lindo ese renovar en nosotros cuando todo vuelva a la normalidad. Más de alguno va a sentir, porque ya lo viene sintiendo ahora, la necesidad de, cuando todo esto vuelva a la normalidad, servir en la iglesia, servir al prójimo, hacer cosas, hacer más de lo que sentimos que hacíamos antes. Pero hoy, mientras no puedes hacer concretamente eso como quisieras, ahora que nos toca cuidar, nos toca estar en nuestras casas, quizás tratamos de orar más que antes. Ahora quiero decirte, hermano, hermana, que este es tu momento. Es tu momento. Dios quiere tocar tu vida. Hoy día, en el día de hoy, en este tema, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de nosotros. Ya le dimos la gloria a Dios, lo alabamos, nos dirigimos al Espíritu Santo, el Señor está en nuestro corazón, pero la invitación hoy día va a ser distinta. Antes de volver a dirigirnos a Dios en nuestra oración, que va a venir después de este tema, vamos a dirigir nuestra mirada hacia adentro. Yo lo invito para que volvamos a nuestro interior. Vamos a hablar de ti, vamos a mirar nuestra vida el día de hoy. Vamos a mirar nuestra vida. Durante este mes vamos a iniciar un camino hacia el interior, vamos a volver al corazón. ¿Y qué significa volver al corazón? Significa mirar y explorar todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a encontrar quizás cosas maravillosas. Si empezamos a interiorizarnos en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a encontrar cosas hermosas. Pero sabemos que también vamos a encontrar cosas que no nos gusten.
cosas que quizás nos van a doler, cosas que vamos a tener que enfrentar al mirar nuestro interior, cosas que quizás despreciábamos, cosas que teníamos pendientes de enfrentar con nosotros mismos, cosas que tenemos que trabajarlas. Ahora nos va a tocar empezar a escudriñar, a mirar qué es lo que hay dentro de nosotros, a la luz del Espíritu Santo. Pero este camino lo vamos a hacer con mucha fe, con esperanza, porque lo vamos a hacer despacio. Y lo más hermoso de todo esto es que este camino que vamos a hacer hacia nuestro interior, nos vamos a encontrar con el mismísimo Dios, nos vamos a encontrar con Dios. Él de verdad, el Señor de verdad, quiere producir en nosotros una verdadera transformación. Pero para que esa transformación ocurra en nuestra vida, necesitamos ingresar a nuestro interior, para que Dios desde ahí, junto a nosotros, empecemos a trabajar en nuestra vida. ¿Ustedes quieren ese proceso de transformación interior o no? Amén. Digan amén si lo quieren. Amén. Amén. Entonces, para eso, Amén. para iniciar este proceso de transformación, gracias. Amén. Para iniciar ese proceso de transformación, es muy necesario tener un conocimiento propio, tener conocimiento propio. Así como decimos que yo no puedo amar lo que no conozco, siempre hablamos de que no puedo amar a Dios si no lo conozco lo suficiente. Antes de amar a Dios necesito también amarme y conocerme y entenderme a mí mismo. Conocerme. ¿Para qué? Especialmente si queremos ser santos. Si queremos ser santos, si queremos agradar a Dios, queremos tener una vida en plenitud, una vida sana, necesitamos tener un conocimiento propio. Entonces vamos a partir. Este tema hoy día va a tocar algunos factores psicológicos. Yo no soy psicólogo, por si acaso, pero si este tema está tomado por enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, del Catecismo, hay bases teológicas y hay bases psicológicas. Este tema está tomado de uno de los temas también de la consagración a María. Entonces, este tema va a ser como una parte de lo que más podrían profundizar si ustedes inician el camino de la consagración. Entonces vamos a partir con esta pregunta. La primera pregunta es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Seguramente aquí van a haber muchas maneras de responder y la forma de responder a esa pregunta va a depender mucho del contexto en el que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, podríamos decir, yo soy hijo de XX, yo soy profesor, soy trabajador, soy estudiante de tal universidad, soy la mamá de, soy el hijo de. Y por lo general nosotros tendemos, cuando nos presentamos... Yo soy Américo. ¿Soy Américo? Tendemos nosotros a presentarnos generalmente en función a lo que hacemos, en la función que cumplimos. Si se dan cuenta, si en algún contexto siempre vamos a presentarnos de acuerdo a la función que tenemos o lo que hacemos. Pero en realidad eso no es lo que somos, eso es solo lo que hacemos. Si eres profesor, eres hijo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Vamos entonces a aclarar. El tema no se va a centrar en esto, por eso lo voy a pasar como rapidito, pero nos vamos a centrar en esto. Lo voy a proyectar ahora para que miren el celular. En conceptos que todos nosotros ya conocemos. Esto ya lo conocemos. Por eso lo vamos a pasar un poco más rápido. Ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de quién somos, vamos a definir estas 4 cosas. Lo primero, nuestro origen. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro origen. ¿De dónde venimos nosotros? De Dios. Él nos creó. Dios nos creó. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza, ¿de qué estamos hechos? Nosotros somos criaturas, pero no solamente somos criaturas como los animales, somos criaturas dotadas de cuerpo y alma. Somos una unidad de cuerpo y alma.
Somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos la cualidad como hijos de Dios de estar sobre las otras criaturas. Esa es la dignidad que le ha entregado Dios a sus hijos, a nosotros. Esa es la naturaleza del hombre. Ser criaturas, pero criaturas que son hijas de Dios, hijos de Dios. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Y acá no solamente hablamos los cristianos, de la humanidad. ¿Cuál es el objetivo final del ser humano? Es conocer, amar y servir a Dios. Nuestro objetivo, nuestro fin último es la santidad. Para eso fuimos creados, para ser santos, para conocer, amar y servir a Dios. Y por último, ¿cuál es nuestro fin? El cielo. Ahí es donde vamos a terminar, donde queremos terminar, donde debemos llegar, el cielo. Fabián. Fabián. ¿Sí? Fabián Muñoz. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, te quería preguntar, ¿podemos interrumpirte con algo o esperamos después de hacerte preguntas? Prefiero que al final, porque si no se puede alargar mucho el tema. Ya, ¿Puede ya, ser? genial. La anoto entonces, no hay problema. Gracias. Gracias. Entonces, una vez aclarado esto, a ver, voy a volver conmigo aquí. Bueno, hay algo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esto está en el numeral 1878, si no me equivoco, a ver. 1878, sí, dice que todos los hombres son llamados al mismo fin. Todos los hombres son llamados al mismo fin. Dios. O sea, de Dios venimos y hacia Dios vamos. Todos los hombres estamos llamados al mismo fin, que es Dios. Entendamos que no tenemos que tener muy claro cuál es el fin del hombre. Dios. Vamos a entender primero que nosotros no fuimos creados, vamos a aclarar ciertas cosas, nosotros no existimos simplemente, ni fuimos creados para sacar un título en la universidad, para ser exitosos, profesionales, ser un papá, una mamá realizada. Todo eso es bueno, claro que sí, pero todo eso es parte de la vida. Si lo alcanzamos, lo logramos, lo tenemos, gracias Señor. Pero aún así nos sentiríamos incompletos. El Catecismo de la Iglesia dice que fuimos creados para conocer, amar y servir al Señor. Ese es el objetivo, esa es la meta del hombre. Todo lo demás que acompaña nuestra vida son bendiciones de Dios. Como les decía, los ejemplos de poder triunfar en algo, ser exitoso, lograr un título, pero eso no es la meta de la vida. No fuimos creados para que, si dice, te creo para que seas profesional. Amén, vamos a ser profesional. Pero la meta última del hombre es que nosotros en nuestra vida podamos amar, conocer y servir al Señor. El hombre se realiza y encuentra su plenitud solo en la medida que cumple con ese fin para el que fue creado. ¿Cómo hay prueba de eso? A mí me gustaba mucho cuando escuchaba la prédica de la consagración, decía, nosotros no podemos tomar una guitarra y con la guitarra empezar a clavar en la pared, porque la guitarra no fue creada con ese fin. Entonces, a medida que nosotros tomemos esa guitarra y tratemos de clavar un clavo, no estamos respondiendo a la naturaleza de un instrumento que es para crear música. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros vamos a encontrar nuestra plenitud. El ser humano encuentra su plenitud cuando logra cumplir con el objetivo para el que fue creado, que es conocer, amar y servir a Dios. Esa es la plenitud del ser humano. Hay una frase que a mí me encanta mucho, que es de San Agustín, que la tengo acá anotada, que es preciosa. Dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín decía eso. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Vivimos inquietos? Sí. Siempre queremos conseguir algo. Siempre sentimos que estamos incompletos, que algo falta. Ya, logré esto, pero me falta algo. Lo tengo todo, pero algo me falta. Un ejemplo. ¿Podríamos ser millonarios?
comprar todo lo que queremos, pero incluso podríamos seguir sintiéndonos vacíos. Porque no fuimos creados para ser millonarios. Con eso no lograríamos sentirnos plenos. Un ejemplo de ello. Aún teniéndolo todo, seguiría existiendo ese vacío. Vemos el ejemplo de la televisión. Cuántas personas famosas, personas que lo tienen todo, lamentablemente incluso caen en el suicidio o acaban con su vida, la destruyen, no controlan lo que tienen. Hay un vacío existencial. ¿Por qué ese vacío es Dios? Porque nosotros estamos creados para volver a Dios. Y mientras no volvamos a Dios, siempre en nuestra vida vamos a estar inquietos, como decía San Agustín. Siempre va a haber esa inquietud en nosotros, hasta que volvamos a Dios. Entonces nosotros fuimos creados para conocer, amar y servir al Señor. Bueno, hasta aquí hemos visto quién es el hombre en general. Este es el hombre en general, como creación de Dios. Pero ahora vamos a ver quiénes somos en lo particular. Ahora vamos a hablar de lo particular. Hasta ahora hablábamos en lo que todos somos iguales como creación. Hablamos de nuestro origen, de nuestra naturaleza. Nuestro origen, Dios. Él nos creó, a todos nosotros. Nuestra naturaleza, todos somos criaturas. Dios nos creó, como a los animales, como todo lo creado. Pero nos dio la dignidad de hijo de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos voluntad y tenemos inteligencia. Nuestro objetivo es conocer, amar y servir a Dios, la santidad. Ese es el objetivo de la creación de Dios, del ser humano. Y nuestro fin, el cielo. Hasta ahí, eso en modo general, todos nosotros. Pero ahora vamos a tocar lo particular, a donde ya empezamos a todos a diferenciarnos. Aquí ya vamos a empezar a ver las diferencias. Vamos a partir diciendo que sabemos, dejemos algo claro de un principio, sabemos que en todos nosotros hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿O no? Sí. Entonces vamos a hablar ahora de dos conceptos. Lo voy a proyectar aquí. A ver, denme un segundo. Lo voy a volver a proyectar para que miren la pantalla. Vamos ahora a lo particular. Vamos a hablar de dos conceptos. Vamos a hablar de las virtudes y los vicios. ¿Qué son las virtudes? ¿Qué son los vicios? Los dos son hábitos. ¿Qué es un hábito? Sabemos lo que es un hábito, ¿no? El hábito es una costumbre, es la repetición de una acción. Eso es un hábito, la repetición de una acción. Entonces, si la repetición de esa acción, si esa costumbre es buena, le vamos a llamar virtudes. Se llaman virtudes. Y si esa costumbre, esos hábitos son malos, la repetición de estas acciones son malas, les vamos a llamar vicios. Entonces las virtudes son los hábitos buenos que tenemos y los vicios son todos los hábitos malos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros repetimos constantemente cosas buenas, ¿qué pasará con eso? A ver, ¿cuál es el resultado de repetir muchas cosas buenas, de tener muchos hábitos buenos? La facilidad para hacer el bien. Vamos a desarrollar la inclinación, vamos a desarrollar una facilidad, una tendencia a hacer las cosas bien, a hacer el bien. Vamos a tener esa inclinación que nos lleva a obrar bien. Por ejemplo, ser puntual. Es algo que nos cuesta, ¿cierto? A mí me cuesta. ¿Qué otras cosas nos cuestan a nosotros? Por ejemplo, le daba el ejemplo ahora de ser puntual. Es algo que nos cuesta, pero si nos esforzamos y nos acostumbramos a desarrollar esa virtud, vamos a adquirir entonces esa diligencia, vamos a ser diligentes. Entonces, para que un hábito, un vicio, pase a ser una virtud, necesita mucho de la práctica. Y hasta que se vuelva una práctica, un hábito,
vamos a hablar que hemos desarrollado y que hemos adquirido una nueva virtud. Entonces, virtudes y vicios son hábitos. Eso es lo primero. Para que vamos entendiendo, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, si hablamos de virtudes, si hablamos de vicios, es bueno ya comenzar a pensar cuáles son esos vicios que están dentro de nosotros. Y pedirle al Señor que en este proceso podamos ir eliminándolos. Y también descubrir cuáles son las virtudes que hay en nosotros. Descubrir nuestras virtudes. Desarrollarlas. Yo los voy a invitar, hermanos, para que ahora sí tomen su cuaderno. Y eso no lo va a ver nadie, no se preocupen. No lo tienen que mostrar. Por favor, anoten en su cuaderno, hagamos este ejercicio cortito. Anoten 5 virtudes y 5 vicios. 5 virtudes y 5 vicios. Ejemplo, ¿qué es lo que cuando hablamos de virtudes? Por ejemplo, ser honesto, cariñoso, tengo buenos modales, soy puro, soy alegre. ¿Cuáles son virtudes que puedo reconocer en mí? Y cuando hablemos de los vicios, vamos a pensar en 5 cosas, 5 hábitos, entonces, malos. Por ejemplo, soy poco servicial, soy flojo, impuro, chismoso, chismosa, soy poco empático, soy egoísta, desobediente, impuntual. Hagamos este pequeño ejercicio, por favor. ¿Sí? Cuesta, quizás. ¿Por qué necesitamos reflexionar estas cosas, hermanos? Quizás es incómodo un tema así. Estamos acostumbrados a la enseñanza de la Biblia, de Jesús. Pero el tema hoy día somos nosotros. Nosotros somos el tema del día de hoy. Tú eres el tema de hoy. Necesitamos hacer esta meditación hoy. Necesitamos hacer esta reflexión porque esto es la introducción a lo que Dios quiere empezar a hacer en nosotros. Y si no reflexionamos estas cosas, si no reflexionamos, si no las meditamos, si nunca lo hacemos, ¿cuándo entonces voy a poder cambiar? ¿Cómo voy a poder corregir ciertas cosas? Recordemos que cuando hablamos de virtudes nos referimos a los hábitos buenos, todas aquellas acciones que nosotros hacemos de forma repetida, que ya forman parte de nosotros. Y los vicios, aquellas acciones que hacemos de forma repetida también, como costumbre, como hábitos malos.
los vicios. Les he dado algún ejemplo. Algunas virtudes como ser cariñoso, honesto, responsable, buenos modales, puro, ser alegre, optimista, no sé. Y vicio, poco servicial, flojo, impuro, chismoso, poco empático, desobediente, egoísta, impuntual. Y habrá muchos otros que el Señor va a poner seguramente en su corazón. Yo les invito para que mientras voy avanzando en el tema, ustedes terminen de anotar eso, ¿ya? Sigan pensándolo, por favor. Hay algunos que el Señor les va a ir mostrando mientras voy a ir hablando también, entonces lo van a anotar. Entonces, para seguir avanzando en este conocimiento puro, tenemos que hablar que nosotros nacemos orientados, ¿cierto? Naturalmente hacia ciertas cosas buenas y malas. Entonces hablamos de la virtud de los vicios, pero también nosotros, por naturaleza, y esto es bien interesante, yo mientras preparaba este tema, hasta incluso lo conversé con Dafne, no sé si está por ahí, que es psicóloga, hablamos de estas inclinaciones que hay en nosotros naturales, estamos orientados naturalmente a hacer ciertas cosas buenas y a hacer cosas malas. A eso le vamos a llamar el temperamento. El temperamento. Y dentro de eso vamos a hablar de 4 tipos de temperamento. Hablamos del temperamento sanguíneo, el colérico, el nervioso y el flemático. No hay que dejarse llevar por el nombre, porque dice muchas más cosas. Entonces, esto es algo psicológico, es serio, no es horóscopo ni nada de eso. ¿Ya? Así como hoy, obviamente que se va a identificar con algunos. Entonces, antes de hablar de ellos, por eso este tema es como práctico, antes de hablar de ellos vamos a realizar ahora mismo un test en el que ustedes van a poder identificarse con cuál es el tipo de temperamento más predominante que tienen. Para eso, en este momento, les voy a pedir que entren al chat y les voy a mandar un link. Y van a entrar a ese link y lo van a realizar. A ver. ¿Qué vamos a hacer, Fayán? Acabo de mandarle el link de un test para que por favor lo hagan antes de avanzar. ¿Sí estamos? Listo. Ya, che, te estaba esperando, a ti no más parece. Ya. Tenemos que decir que aunque tenemos entonces estos temperamentos que son estas inclinaciones que hay en nosotros y que pueden persistir más de alguna, estas pueden ser trabajadas. Y aquí viene la buena noticia para nosotros. Eso puede ser trabajado con la gracia de Dios. Puede ser trabajado por el Espíritu Santo. Tampoco somos un temperamento en estado puro. Probablemente podemos tener algo de otro temperamento también. Podemos tener uno principal y uno secundario, ¿ya? Pero lo más importante es que nosotros tenemos la libertad de dejarnos llevar por esas inclinaciones o no. ¿Qué les parece como que el ejercicio de haber tenido que responder? No es fácil, es muy fácil quizás responder por otra persona. A ver, voy a hacer el test, ¿cómo es mi amiga? ¿Cómo es mi amigo? Y pienso en él, y voy respondiendo. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, darnos cuenta que no éramos tan perfectos como creíamos, y darnos cuenta de que hay cosas que están bien y otras que están mal, que hay ciertas virtudes que predominan más en nosotros y hay otros vicios también, y que nuestro temperamento, así como tiene muchas cosas positivas, cosas que resaltan grandemente, lamentablemente ese temperamento también tiene un lado negativo. Tengo inclinación a cometer ciertos vicios, a tener ciertos defectos.
pero nosotros tenemos la libertad para dejarnos llevar por esas inclinaciones o no. Entonces ya sabemos que el temperamento son las inclinaciones que tenemos. Aquí en esta diapositiva que sigue, fíjense lo que está acá, lo que tengo proyectado, hay un resumen. Y este viene interesante, miren lo que dice, temperamento sanguíneo, buenas cualidades. El sanguíneo, a ver cuántos sanguíneos hablan, no tienen que decir. El sanguíneo es afable y alegre, simpático, sensible y compasivo ante las desgracias del prójimo, dócil y sumiso ante sus superiores, sincero y espontáneo, a veces hasta la inconveniencia. O sea, mete las patas de repente por ser tan espontáneo. Su entusiasmo es contagioso y arrebatador. Su buen corazón cautiva y enamora. Suele tener una concepción serena de la vida, dotado de una exuberante riqueza afectiva. Sanguíneos 100% fueron el apóstol San Pedro. Ejemplos de sanguíneo. Esto está hecho por la iglesia. Ejemplo, San Pedro tenía temperamento sanguíneo. San Agustín, Santa Teresa y San Francisco Javier. Malas cualidades del temperamento sanguíneo. Sus principales defectos son la superficialidad, puede incurrir no en profundizar en las cosas, la inconstancia y la sensualidad, tendencia a los pecados de la lujuria. El temperamento colérico, buenas cualidades, actividad, entendimiento agudo, voluntad fuerte, concentración, constancia, magnanimidad, liberalidad. ¿Qué es esa raya? Es ahí las excelentes prendas de este temperamento riquísimo. Los coléricos o biliosos, también se le llama, son los grandes apasionados y voluntariosos. Son prácticos, son despejados, más bien que teóricos. Son más inclinados a obrar que a pensar. No son de los que dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy, lo que deberían hacer hoy. Más bien hacen hoy lo que deberían dejar para mañana. Ejemplos de temperamento colérico. En católicos tenemos San Pablo Apóstol, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. Malas cualidades del temperamento colérico, la tenacidad de su carácter les hace propensos a ser duros. La obstinación, insensibilidad podrían desarrollarse ira y orgullo. Si se les resiste y contradice, se tornan violentos y crueles. A menos que la virtud cristiana, ojo acá, modere sus inclinaciones. Tratan a los otros como una altanería que puede llegar hasta la crueldad. Todo debe doblegarse ante ello. Temperamento nervioso. Buenas cualidades. Los nerviosos tienen una sensibilidad menos viva que la de los sanguíneos, pero más profunda. Son naturalmente inclinados a la reflexión, a la soledad, a la quietud, a la piedad y vida interior. Su inteligencia suele ser aguda y profunda, madurando sus ideas con la reflexión y la calma. Es el temperamento opuesto al sanguíneo. El sanguíneo es como más activo, este es un temperamento más pasivo. Por eso es opuesto al sanguíneo. Como el colérico es opuesto al linfático. Fueron temperamentos nerviosos. Ejemplo, San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga, Santa Teresa del Niño Jesús, Pascal. Malas cualidades del temperamento nervioso. El lado desfavorable de este temperamento es la tendencia exagerada hacia la tristeza y melancolía. Se sienten inclinados al pesimismo, a ver siempre el lado difícil de las cosas, a exagerar las dificultades. Ello les hace retraídos y tímidos, propensos a la desconfianza en sus propias fuerzas, al desaliento, a la indecisión y a los escrúpulos. Y por último tenemos el temperamento flemático. Buenas cualidades. El flemático trabaja despacio, pero asiduamente. No se irrita fácilmente por insultos, fracasos o enfermedades. Permanece tranquilo, sosegado, discreto y juicioso. Es sobrio y tiene un buen sentido práctico de la vida. Su lenguaje es claro, ordenado, justo, positivo. Es prudente, sensato, reflexivo, obra con seguridad. Llega a sus fines sin violencia, porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Santo Tomás de Aquino poseyó los mejores elementos de este temperamento. Ahí tenemos un referente. Y las malas cualidades del temperamento flemático es que su calma y lentitud le hacen perder muy buenas ocasiones, porque tarda demasiado en ponerse en marcha. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él.
vive para sí mismo, en una especie de concentración egoísta. No son muy apropiados para el mando y el gobierno. Fabi, una consulta muy chiquita. Lo que pasa es que en el test habla de el temperamento melancólico. Supongo Sí. que sería el nervioso. ¿Cómo? Lo que pasa es que en el test se habla de un temperamento melancólico. Supongo Ajá. que sería el nervioso. Sí, el nervioso. Sí, gracias por la aclaración. Perfecto. Sí. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Descubrieron cosas interesantes, nuevas? La verdad es que hacer el test no es fácil porque cuando yo lo hice, no me gustó nada leer las cosas negativas. Me gustó, estamos felices leyendo las positivas. Soy así, sí, 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 es verdad, sí. Pero cuando nos toca leer las negativas, sí, a veces, sí, puede ser. ¿Cierto? Vamos a responder, a veces podemos caer en, sí, puede ser, a veces. Pero es importante reconocer, sí, soy así, esa es mi tendencia, esa es la inclinación que está dentro de mí igual, en mi temperamento. Entonces, esa es nuestra tendencia natural, al bien y al mal. Entonces, hasta el momento hemos hablado de cuántos conceptos, para que vayamos ordenando. Hemos hablado de las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Que alguien me responda cortito, ahora el micrófono, a ver si estamos entendiendo. ¿Qué son las virtudes? Hábitos positivos. Hábitos positivos. ¿Qué son los vicios? Hábitos negativos. Los hábitos negativos. Gracias, Maricel. ¿Y qué es el temperamento? Inclinación. Inclinación natural. Inclinación natural A. Sí. Y esa inclinación natural A, ¿quién respondió? No le reconocí la voz. ¿Quién fue? Rodolfo. Rodolfo, Leiden y gracias. Gracias. Y en esa inclinación natural tenemos 4 perfiles, ¿cierto? De temperamento. ¿Qué vamos a hacer con ese test? Que fue bonito, ya, y listo, me olvidé. No. A partir de ahora tenemos un trabajo que hacer. Y lo último que voy a mencionar como último concepto es el carácter, pero lo voy a decir como muy breve. El carácter es nuestra forma de reaccionar frente a la situación. Es nuestra forma de reaccionar frente a la situación. Entonces, en nosotros hay virtudes, hay vicios, que son nuestros hábitos, que tenemos que identificarlos, necesitamos identificarlos. Nuestras virtudes y nuestros hábitos. En nosotros hay una inclinación natural, que es nuestro temperamento, y producto de eso va a ser nuestro carácter también, que es la forma que tenemos nosotros de reaccionar frente a las cosas. ¿Cómo somos de carácter? Entonces tenemos que aprender a examinarnos y darnos cuenta de nosotros, entonces, cuál es el vicio que predomina en nosotros. Y aquí vamos a hablar del último concepto, de aquí llegando como al final de este tema, que lo voy a proyectar. Este es el último concepto. La verdad es que este tema es como bien teórico, pero va a ser muy práctico. Hoy día es como la parte un poquito teórica. Y el último concepto que tenemos ahí, que está proyectado, es el defecto dominante. El defecto dominante. El defecto dominante es el vicio en el que caemos constantemente. Tenemos que entonces aprender a examinarnos y darnos cuenta de cuál es el vicio en el que nosotros caemos constantemente. Por ejemplo, podríamos decir, a ver, ¿cuál es el efecto dominante? Pensemos en aquel vicio, en aquel defecto que cometemos siempre, como lo que siempre sale a flor de piel de nosotros. Por ejemplo, podríamos decir, soy súper mal genio, me enojo fácilmente. Mi peor defecto, mi defecto dominante es la desobediencia. Me cuesta obedecer. Siempre como que quiero ir a la contra. O mi peor defecto, mi defecto dominante es el desorden. Siempre soy desordenado en cualquier momento. Todos los días soy desordenado. Pensemos,
Pensemos cuál es nuestro defecto dominante. Si ustedes lograron identificar ahora mismo ya, el Espíritu Santo habló y ya se les vino uno a la mente, por favor anótenlo. Pongan defecto dominante y anoten cuál es su defecto dominante. A la luz del Espíritu Santo vamos a pedirle que vaya trabajando en nosotros, que vaya mostrándonos cuáles son esos defectos dominantes. ¿Cuáles son esos defectos que de alguna manera nos controlan, que nos inclinan a actuar mal? Y aquí algo súper importante que quiero decir, hermano. Si nosotros no somos capaces, si no podemos identificar cuáles son nuestros defectos dominantes, es muy difícil que podamos atacarlos, contraatacarlos y más aún, ser santos, agradar a Dios. Necesitamos tener conciencia de quiénes somos. Necesitamos tener conciencia de cuáles son las virtudes, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Cada uno de ustedes podrá dar testimonio. Yo antes era así y el Señor me ha ido transformando, me ha ido cambiando. Podemos hablar de nuestras virtudes, pero necesitamos también mirar cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestros defectos dominantes, cuáles son aquellas cosas que predominan en nosotros. Hermano, hermana, no te puedes aceptar así como eres. No, yo soy flojo y no voy a cambiar nunca. No, yo soy responsable y bueno, trato de hacerlo a veces, menos. O soy enojón, pero bueno, a veces como que lo trato de dominar. No, hermano, no podemos aceptarnos con esos defectos, no podemos. A la luz del Espíritu Santo tenemos que pedirle que trabaje en nosotros y desarrolle las virtudes. ¿Y cuál es la forma de atacar, de contraatacar los defectos dominantes? Es con su hacer actos opuestos a ese defecto. Por ejemplo, soy súper impaciente, pero cuando nosotros queremos empezar a trabajar ese defecto dominante, tenemos que estar preparados, sí, porque el Señor nos va a poner en práctica. Si nosotros queremos desarrollar una virtud, hay que practicarla. Entonces le decimos al Señor, Señor, soy impaciente, ayúdame a tener paciencia, ese día todo te va a pasar de todo. A lo mejor se te va a caer el internet, va a chocar, o te va a pasar algo en la casa, se te va a echar a perder el hervidor, etcétera, etcétera. Va a tener que esperar a alguien, una llamada, porque la única forma de adquirir un hábito, recuerden, de adquirir el hábito, de adquirir la virtud, es mediante la práctica. Entonces el Señor dice, ¿ya quieres paciencia? ¡Pum! Espíritu Santo, paciencia. Cayó sobre ti la paciencia. El Señor decir, amén. Vamos a trabajar, Fabián, la paciencia. Aquí están las pruebas. Y así vamos a empezar a trabajar. Y van a pasar cosas que nos van a poner vamos a tener que ejercitarlas. Entonces, si queremos iniciar este camino de pulir, de trabajar en nosotros aquellas inclinaciones, en nuestros defectos principales, que podremos llamarles los defectos dominantes, estemos preparados para ejercitarlo. ¿Y de cómo? Practicando la virtud que se lo ponga. Si me cuesta, si soy poco constante, me voy a hacer un horario y voy a orar todos los días a la misma hora, hasta que eso se vuelva un hábito, hasta que el orar se vuelva una virtud en mí, se vuelva un hábito. Si me cuesta levantarme temprano, lo voy a ejercitar, lo voy a ejercitar, lo voy a ejercitar, hasta que eso se vuelva un hábito y se vuelva una virtud, la diligencia. Entonces, hermanos, a veces nos acercamos a Dios y lo voy a decir de esta forma, perdón si es como muy fuerte, pero a veces nos acercamos a Dios, le pedimos como Él nos tiene que solucionar todo sin nuestro esfuerzo, sin nuestro esfuerzo. Señor, dame paciencia, ahí tienes. Señor, dame amor, ahí va. Señor, dame esto. Y no es así. Nos vamos no es como ir al supermercado.
Tenemos que entender que el trabajo, nuestro trabajo interior necesita un esfuerzo nuestro. Tiene que haber un trabajo que tenemos que hacer nosotros. El Señor, con su Espíritu Santo, nos va a ir hablando al corazón, nos va a ir mostrando. En este tema, yo sé que ha sido como muy psicológico, como más frío, no hemos hablado tanto como de algo espiritual, pero el Señor ha ido hablando bastante, estoy seguro. Porque Él necesita primero que hagamos aterrizada esta reflexión, que primero analicemos fríamente, que analicemos quiénes somos, lo bueno, lo malo, nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestros defectos dominantes, que tomemos conciencia de eso, porque a la medida que podemos tomar conciencia, Dios puede transformarnos. Pero si no soy consciente de que soy egoísta, ¿cómo Dios en mí va a poder trabajar el amor y poder amar a otros? A lo mejor no me doy cuenta, pero estoy siendo egoísta. A lo mejor soy poco empático, pero no me doy cuenta. Necesito que el Espíritu Santo me lo haga ver, necesito mirar. Por eso hablamos ya de necesitamos volver al interior y que Dios nos muestre nuestra realidad. Porque esa es la forma que el Señor va a poder trabajar. Necesitamos conectarnos. Y esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero la vamos a cristianizar. Necesitamos conectarnos con nosotros mismos. Necesitamos conectarnos con nuestras emociones, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, comprenderlos y trabajarlos. Necesitamos conectarnos con nosotros mismos. Porque lo único que vamos a crear al olvidarnos de nosotros, al orar, es crear en nosotros un yo ideal. ¿Qué es lo que es ese yo ideal? Que cuando estoy en oración me siento puro y santo ante Dios y la alabo, doy gracias, Señor, pero dejo mi humanidad al lado, la dejo ahí esperando un ratito. Termino la oración y vuelvo a agarrar mi mochila del orgullo, mi mochila del egoísmo y todo aquello que no estoy trabajando. Después vuelvo a orar, dejo la mochilita al lado, Señor, te alabo, te bendigo, y me dirijo a Dios con mi yo ideal. Como yo me siento delante de Dios, me siento como que estoy puro, sin falta, pero termino de orar, me doy cuenta de que encuentro mi humanidad otra vez. Entonces, con mi humanidad, tengo que traer mi humanidad a la oración, porque ahí es donde Dios puede sanar, puede reparar, puede ir trabajando en mí. Necesito tomar conciencia de quién soy, de cómo soy, aunque no me guste. Si no identificamos entonces los defectos dominantes, nosotros no vamos a poder entonces nunca atacarlos, trabajarlos. Entonces, a partir de ahora, hermanos, esto es totalmente libre. Es como cuando uno va a un seminario de algo o a una formación, siempre, no sé si ustedes cuando van a capacitaciones, siempre está el que está antes ahí tomando nota, bien Mateo y toda la cosa. Y yo sé que todos ustedes hacen eso. Pero también nos pasa que dentro de un tema de capacitación está el que escuchó, bien, después se guarda, se cierra la carpeta y ahí quedó la formación, la capacitación, y nunca más me acordé de la capacitación, de la formación. Con Dios nos pasa a veces lo mismo. Nos quedamos solamente con la oída del tema, con escuchar, con lo que nos habló Dios durante esa horita, pero salimos del tema, salimos de esa hora y nos olvidamos del trabajo que tenemos que hacer. Y hermano, si tú quieres que Dios transforme tu vida, tienes que trabajar por ello también. Tienes que iniciar ese trabajo, tienes que tomar conciencia de eso. Tienes que tomar conciencia. No solamente, uy, qué interesante el tema de hoy, qué interesante lo que lo Fabián, mira, el test, y lo conversamos así como al almuerzo, al desayuno. Sí, fue bueno, sí, mira, ya, y quedó ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Algo tenemos que hacer con eso. Tenemos que tomar la responsabilidad y las riendas también de nuestra vida. Tenemos que tomar las riendas, ya. Soy súper consciente que soy orgulloso, soy súper consciente que soy frío, etcétera, y voy a empezar a trabajar eso. Lo voy a empezar a trabajar ahora, a la luz del Espíritu Santo. Y lo empiezo a trabajar en oración, y le pido al Señor que me dé las gracias para ir trabajando en mi persona y poder pulir esas cosas y desarrollar en mí las virtudes. Pero necesitamos hacer ese trabajo interior. Estamos tomando conciencia de lo importante que es hacer ese trabajo, ¿no?
¿Sí o no? Y esto es lo último, para terminar. ¿Cuáles son los medios? Y lo voy a proyectar. ¿Cuáles son los medios para conocerme a mí mismo? A ver, quiero ver si puedo poner pantalla completa. No sé si se podrá. Ahí sí. ¿Se ve la diapo? No, yo no estoy viéndolos a ustedes. Alguien dígame sí, por favor. Sí, sí, se ve. ¿Cuáles son los medios para conocerme a mí mismo? Aquí como si escuchaste una hora y no entendiste nada o te enredaste, bueno, aquí está el resumen. ¿Cuáles son los medios para conocerme a mí mismo? Vamos a hablar de 4 medios, que esto es como algo que nos puede ayudar para que realmente hagamos ese trabajo. Lo primero es la oración y la reflexión. Necesitamos orar más, porque es ahí donde recibimos la luz del Espíritu Santo para mirar hacia nuestro interior. Solo con la luz del Espíritu Santo somos capaces de mirar hacia nuestro interior. En la palabra de Dios, en Mateo 6, nos dice, versículo 6, dice que tenemos que entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta y nuestro Padre que está en los secretos ahí nos va a escuchar, nos está esperando. Lo mismo ocurre, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto?, en oración, cuando decimos que los ojos son las puertas del alma. Es necesario que cerremos los ojos. Es necesario quitar toda distracción y volver hacia adentro. Buscar en nuestro interior al Señor, la luz del Espíritu Santo, y que vaya revelando y que vaya mostrando nuestra vida. Número 2, el examen de conciencia. Debería ser diario. Antes de acostarnos, revisemos nuestro día. No es necesario que hagamos un súper examen de conciencia, pero al menos todos los días antes de acostarnos deberíamos revisar nuestra vida, revisar nuestro día. ¿Por qué esto nos ayuda a conocerlo a mí mismo? Porque así me voy dando cuenta cuáles son las cosas negativas que estoy repitiendo todos los días. Por ejemplo, hoy día me acosté, a ver qué ese día volví a responderle mal a mi amigo, volví a responderle mal a mi esposa, a mi esposo. Y mañana me vuelvo a acostar, hoy día otra vez le dije algo feo. Y voy dándome cuenta, bueno, ahí tengo un vicio, tengo un mal hábito, que responder mal. Y así voy identificando. También voy identificando mis virtudes para la gloria de Dios, las cosas que voy desarrollando y que el Señor está trabajando en mí. Hoy día hice esto que antes me costaba hacer y lo hice de nuevo. Y así. El examen de conciencia, todos los días en la noche, ojalá. Hagamos un resumen de nuestro día. Reportémonos ante el Señor. Tercero, la lectura espiritual. Leer obras espirituales de santos, porque ello nos ayuda a mirar nuestra vida como un espejo. O sea, ver nuestras fallas. Es provechoso para el alma, le da fervor. Es muy importante la lectura espiritual. Además de leer la Biblia, es muy recomendable que podamos leer, ojalá, obras espirituales de santos, porque ello realmente que no, como dice aquí, nos da fervor. Alimenta muchísimo nuestro espíritu, nuestro alma. Nos ayuda a ver nuestra vida mediante el ejemplo de los santos. Y último, la dirección espiritual. De esto se habla muy poco hoy en día. Tener un sabio director espiritual, idealmente un religioso, un sacerdote, y si no es posible, un laico, pero que ese laico sea maduro en su fe, virtuoso, una persona con muchas virtudes, ojalá con algunas que nos ayuden a nosotros a crecer. Esa persona te ayudará en tu vida espiritual, podrá decirte en qué mejorar, etc. Es muy importante la dirección espiritual. Es muy importante. Y esto no es solamente para quienes tienen algún servicio en la iglesia o no. Esto es para todos, para todos los laicos. Todos deberíamos tener un director espiritual. Una persona con la que nos podamos reunir cada cierto tiempo. Bueno, ahora con pandemia por teléfono, y con la persona con la que podamos conversar, contarle nuestras crisis espirituales o nuestras dudas, cómo estamos. Y por supuesto que hay otra que no está aquí agregada, pero es cuando nosotros sabemos reconocer que nosotros hay un vicio muy marcado, hay adicciones y hay cosas que cuesta trabajar a la luz del Espíritu Santo, también necesitamos ayuda terapéutica, necesitamos ayuda psicológica. No es malo para un cristiano ir al psicólogo, no es malo para un cristiano tener terapia, acercarse a un psicólogo. También eso ayuda mucho a nuestro trabajo interior.
Estoy volviendo. Entonces, para ir cerrando, para concluir, ¿nos damos cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta, hermanos? Espero que sí, porque ese es el objetivo de este tema. La verdad es que no era entretener ni nada, porque es como fue un poco denso. Pero sí darnos cuenta de la importancia de trabajar en nuestra alma. Necesitamos trabajar en ella, porque es la que va a volver a Dios. De esa manera nosotros nos vamos a acercar más al Señor. Vamos a poder amar con más libertad al prójimo, amar con más libertad al Señor, y vamos a poder alcanzar también la santidad. Necesitamos hacer ese trabajo. Estamos invitados entonces a volver hacia el interior, hermano. Yo lo invito para que ahora vamos a orar y le pidamos al Señor que podamos todos hoy día iniciar ese proceso. El otro sábado vamos a seguir hablando, ya vamos a ir entrando a lo espiritual. Pero hoy día teníamos que hablar de lo racional. Mirarnos, mirar nuestra personalidad, mirar quiénes somos, cómo reaccionamos, qué es lo bueno que hay en nosotros, qué es lo malo que hay en nosotros. Y lo vuelvo a decir por última vez. No te aceptes, no caigamos nunca en el conformismo de decir ya soy así. Ya soy así. Porque en el momento que tú dices yo ya soy así, estás quitándole gloria a Dios. Le estás quitando la gloria a Dios y estás creyendo quizá en un Dios tan pequeño que no es capaz de cambiarte a ti. Nosotros creemos en un Dios grande, en un Dios que todo lo puede hacer y en un Dios que todo lo puede transformar. Este Dios que controla la naturaleza, el universo, ¿cómo no va a poder también entrar y trabajar en tu corazón? Nosotros sabemos del amor de Dios, hemos hablado tanto del amor de Dios en nuestra vida, hemos recibido tantos temas, tantas cosas, hemos hablado de lo importante que es dejarnos moldear, hablamos del alfarero, de la arcilla, y hemos meditado tantas cosas. Pero ¿qué les parece si de una vez por todas empezamos a trabajar en ella? Empezamos a trabajar en nosotros. Es decir, ya ahora con la edad que tengo, 20, 30 años, 40 años, 50, 60, 70, y la edad que me encuentro en este momento en mi vida, voy a permitir que Dios siga trabajando en mí. Voy a permitir que Dios siga puliendo mi persona. Entonces, olvidémonos del yo ideal, cómo quiero llegar a ser, porque a veces nos proyectamos, pensamos en cómo queremos ser ante Dios, y eso puede crear una falsa imagen, porque no es lo que somos, sino que miremos quiénes somos, y con lo que somos permitamos que Dios vaya trabajando.